Bien, buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos al libro de Colosenses, Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos a continuar en esta noche con el tema de vidas enfocadas en Cristo. Y de este pasaje vamos a ver otro aspecto. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice allí la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Vamos a orar. Padre, una vez más, en esta noche, aquí en su casa, nos presentamos ante usted en oración y en este momento, Señor, con el propósito de que sea usted quien nos hable por medio de su palabra. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Por 2 veranos, el Señor me dio la oportunidad de trabajar en un campamento en Estados Unidos, que era el campamento de Northland. Muchos de ustedes conocen este campamento. Y cada semana nosotros recibíamos entre 350 y 450 niños y adolescentes, los cuales iban a ser expuestos de manera intencional al Evangelio del Señor Jesucristo. Aunque muchos iban con la intención de jugar, de participar de las competencias y de que su equipo ganara en esa semana y posiblemente de conocer otros jóvenes, la intención y el propósito del campamento era precisamente nosotros llevarles de manera diligente, de manera intencional, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por la gracia de Dios, cada semana decenas de jóvenes hacían profesión de fe y tomaban decisiones que impactaban su caminar y su vida espiritual. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones de los directivos del campamento era, culminaba la semana, ¿qué va a pasar con estos jóvenes? ¿Qué va a pasar con estos niños? ¿Qué va a pasar con estos adolescentes que regresaban a sus casas y en unas semanas iban a iniciar el nuevo año escolar en escuelas públicas, donde iban a tener amigos, donde iban a tener profesores que le iban a estar bombardeando la filosofía de este mundo? Muchos de ellos también iban a regresar a casas, a hogares cuyos padres no eran creyentes, sus hermanos no eran creyentes, y una vez más estaba el temor, óyeme, estos jóvenes van a ser insertados en un hogar, en una familia que no tiene valores cristianos, que no está procurando agradar al Señor. ¿Y qué va a pasar con la influencia que estos jóvenes van a estar recibiendo de sus familiares? Bueno, para tratar de ayudar a estos jóvenes, cada semana o al finalizar la semana, cada uno de estos jóvenes se iba del campamento con un manual o con un librito que tenía devocionales para el próximo mes. Y la idea era que ellos pudieran permanecer en la palabra. La idea era animarlos a ellos, retarlos a ellos a que se mantuvieran en la palabra de Dios, a que se mantuvieran cercanos de la iglesia que los invitaron, de la iglesia que ellos estaban asistiendo. Pero aparte de esto, una de las prácticas que tenía el campamento era que prácticamente cada uno de los camperos que salía semana tras semana se memorizaba por lo menos un pasaje, se memorizaba por lo menos un versículo que era el versículo lema del campamento. Y es precisamente Colosenses capítulo 2, versículo 6, que dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Andad
en Él, andad en Cristo. Cada campero salía con un llamado a andar enfocado en Cristo, a vivir su vida cristiana puestos los ojos en Jesús. Y a nosotros considerar el contexto de estos versículos que leímos en la noche de hoy, nos damos cuenta de que esta inquietud que tenía la directiva del campamento con los jóvenes que iban semana tras semana al campamento no era exclusiva de ellos. Porque miren lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y mira el versículo 8, justo después del pasaje que leímos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas que según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En otras palabras, el mismo apóstol Pablo tenía una preocupación por los colosenses de qué iba a pasar con ellos. Él tenía la preocupación de que ellos fueran engañados por la filosofía de este mundo. Y mis hermanos, ya que todavía existen aquellos que promueven ideologías y filosofías contrarias al Evangelio de Cristo, contrarias a todo lo que Dios presenta en su palabra, es una preocupación que también se aplica para nuestros tiempos. Es una preocupación que cada uno de nosotros debemos tener y asumir en nuestra vida. Por lo tanto, el llamado a andar enfocado en Cristo es también para nosotros. Y puesto que el mundo buscará maneras de atraerte a sus caminos, tú debes andar enfocado en Cristo. Una vez más, mis hermanos, esto no es simplemente una frase bonita, vidas enfocadas en Cristo. Literalmente de esto depende si nosotros nos perdemos en las filosofías de este mundo o si nosotros permanecemos firmes en los caminos del Señor. Y una vez más, mis hermanos, la preocupación que tenían estos directivos del campamento es la misma preocupación que presenta aquí el apóstol Pablo para los colosenses y que se aplica a nosotros. Nosotros no vivimos en un convento, nosotros no vivimos en una cueva, en una montaña, nosotros vivimos en un mundo que continuamente está bombardeando y está llamándonos a vivir vidas contrarias al Evangelio de Cristo y a todo lo que Dios presenta en su palabra. Y es por esto que tú debes vivir una vida enfocada en Cristo. Tú debes andar enfocado en Cristo. Y el mensaje de este pasaje realmente lo voy a dividir en dos. En esta noche yo voy a predicar del versículo 6 y el próximo domingo voy a predicar del versículo 7. En otras palabras, en esta noche vamos a ver qué es esto de andar en Él. ¿Qué es esto de que así como habéis recibido, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo? ¿Qué significa eso? Y entonces la semana que viene, Dios mediante, vamos a ver la forma o la manera en la que el Señor nos presenta en su palabra que debemos andar en Cristo, andar enfocados en Cristo. Lo primero que quiero entonces que veamos en esta noche es aquí en el versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros utilizamos esta frase de recibir a Jesús para referirse a qué? Para referirse al momento de la conversión de una persona, de que si recibiste al Señor Jesucristo. Y ciertamente esta frase aquí, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, incluye lo que sería la conversión, incluye lo que sería esa profesión de fe de la persona no creyente. Pero va más allá. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quiere decir con esto? De la manera que ustedes recibisteis al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo es que ellos se supone que deben andar? ¿Cuál es el patrón? ¿Cuál es el esquema que el apóstol Pablo ha visto en los colosenses que lo mueve a él a que dice, miren, así como ustedes recibieron al Señor Jesucristo, así anden
en Él. Pues si nosotros queremos conocer mejor qué es lo que significa esta frase, debemos auxiliarnos del capítulo 1 y vamos a leer los versículos del 4 al 8. El apóstol Pablo, por lo general, comenzaba sus cartas diciendo cómo él ora por los colosenses o por los efesios, los tesalonicenses, dando gracias al Señor por ellos. Pero notemos qué dice el apóstol Pablo de los colosenses aquí en este pasaje. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros. ¿Qué es lo que ha llegado hasta ellos? ¿Qué es lo que ellos han recibido? Esa palabra del Evangelio. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, una vez más, desde el día que lo oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Y quiero que presten atención aquí al versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Cuando el apóstol Pablo está refiriéndose aquí en el capítulo 2, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, él se está refiriendo a este reporte que él ha escuchado. Versículo 4 empieza diciendo, habiendo oído. Él está hablando aquí de lo que él ha escuchado de los colosenses. El capítulo 2 nos dice que él no ha ido a Colosas todavía. Nos dice que él no conocía, que él ni siquiera los había visto a ellos. Sin embargo, él había escuchado, él había recibido este reporte de cómo los colosenses habían recibido al Señor Jesucristo. Habían escuchado el evangelio de la gracia de Dios. Y de manera particular, dice el versículo 7, ¿cómo lo habéis aprendido de Epafras? En otras palabras, el Señor había utilizado a Epafras para llevar el evangelio, para enseñarles a ellos ese evangelio del Señor Jesucristo. Él era ministro de Cristo para con ellos. Y estos colosenses, de una manera u otra, habiendo escuchado el evangelio, habiendo creído en el evangelio de la gracia de Dios, obrando de verdad en ellos, todo esto es a lo que se refiere el haber recibido al Señor Jesucristo. Y esto nos recuerda el patrón que el Señor ha dejado en Mateo capítulo 28, en la gran comisión. En este caso nosotros podemos ver cómo Epafras fue e hizo discípulos. Los discípulos aquí, ¿quiénes eran? Los colosenses. Y estas personas habían recibido al Señor Jesucristo por medio del ministerio de Epafras. Y el apóstol Pablo está dando gracias a Dios por la manera en la que el evangelio de la gracia de Dios había obrado en estos colosenses. Ellos habían recibido al Señor Jesucristo. Esto no es simplemente de que un día ellos fueron a la iglesia. Esto no es simplemente el hecho de que un día ellos levantaron su mano o hicieron una oración. Y entendemos que el Señor puede utilizar todo esto. Pero estamos hablando de personas en quienes el evangelio de la gracia de Dios ha obrado de verdad. Personas que han sido discipuladas, que han sido enseñadas por Epafras. Y antes de nosotros considerar lo que significa esto de andar en Cristo, de andar enfocados en Cristo, nosotros tenemos que reconocer que ninguna persona puede andar enfocada en Cristo. En otras palabras, ninguna persona puede dejar de ser seducida y engañada por las filosofías de este mundo, a menos que el evangelio de Cristo se le haya predicado, a menos que esa persona haya sido discipulada, a menos que esa persona
haya vivido una experiencia en que la gracia de Dios está obrando en su vida. Y esto entonces debería llevarnos a nosotros, los creyentes, que tenemos tiempo en los caminos del Señor, que tenemos tiempo andando enfocados en Cristo. Somos nosotros como Epafras. Note que no es el apóstol Pablo, no es este gran líder espiritual, es un individuo de quien conocemos poco, apenas conocemos aquí en este pasaje, que es un fiel ministro de Cristo. Y la idea es, hermano, que nosotros todos, así como desde Mateo 28, a lo largo de las Escrituras, vemos este llamado a que debemos llevar el Evangelio, a que debemos hacer discípulos, a que nuestras vidas, así como menciona en otros pasajes el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Cada uno de nosotros deberíamos ser como el apóstol Pablo, deberíamos ser como Epafras, discipulando a otras personas, haciendo discípulos del Señor Jesucristo. Y te pregunto entonces, en esta noche, ¿a quién estás tú discipulando? En este año, ¿cuántas personas tú has impactado con el Evangelio de la gracia transformadora de Cristo? En el año pasado, en tu andar con Cristo, puedes tú mirar atrás y decir, mira, yo he cumplido con esa gran comisión que desde Mateo 28 el Señor nos ha dejado. Yo he seguido este patrón que es lo que se espera en la iglesia de Cristo, de que los creyentes que andan enfocados en Cristo, su vida está impactando la vida de otros y se han encargado de comunicar, de enseñar el Evangelio de Cristo. Pero tal vez tú eres un nuevo creyente o tienes ya unos años en el Evangelio y tú nunca has experimentado el que una persona te disipule a ti, te enseñe a ti a vivir, a andar enfocado en Cristo. Bueno, pues la palabra de Dios también nos muestra a nosotros que esto es algo que debe ocurrir en nuestra vida. La vida cristiana no es simplemente yo venir los domingos a la iglesia, no. Si el apóstol Pablo fuese a escribir de nosotros, fuese a escribir de nuestra vida, ¿podría decir esto? ¿Podría decir que nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo? ¿Podría decir que nosotros ya hemos empezado a dar esos pasos espirituales? ¿Que ya hemos empezado a andar enfocados en Cristo? El patrón que el Señor nos ha dejado para que nosotros podamos crecer, para que la iglesia de Dios pueda crecer, es precisamente que nosotros seamos discipulados. Y si una persona no se ha acercado a ti para discipularte, acércate tú a alguien. Que esta mañana o esta tarde el hermano Ariel nos escribió muy contento, muy gozoso de que 2 personas se habían acercado a él como líder del ministerio de discipulado para que los discipularan ellos dos. Y creo que ya él consiguió una persona que va a discipular a una joven y me parece que falta un caballero para discipular a otro joven. Así que tal vez esa es tu oportunidad para tú discipular a otra persona, o tal vez si tú necesitas ser discipulado, acércate al hermano Ariel o acércate a uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el patrón que el Señor nos ha dejado en su palabra para el crecimiento de la iglesia es precisamente que el Evangelio de Cristo impacte en nuestras vidas de forma tal que seamos transformados por la gracia de Dios y que estemos andando enfocados en Cristo. Pero este pasaje también nos está enseñando a nosotros la realidad, una vez más, si tú estás aquí visitándonos en esta noche, de que si tú quieres librarte de la perdición del mundo, de cómo el mundo te va a presentar una filosofía, una enseñanza que te va a llevar a la perdición de acuerdo a las advertencias de la palabra de Dios, tú necesitas también que el Evangelio de Cristo Jesús more en tu corazón. Tú necesitas también aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y es por esto que las áreas en las que nosotros podemos apreciar que el apóstol Pablo se enfoca aquí en el andar en Cristo,
en cómo los colosenses habían recibido a Cristo, hay tres áreas que nosotros podemos apreciar y es lo que vamos a desarrollar en esta noche. Si usted mira conmigo el versículo 4, dice, habiendo oído vuestra fe en Cristo. La fe en Cristo es la primera área. Dice el versículo 4 también, y del amor que tenéis a todos los santos, el amor para con los hermanos en la segunda área en la que nosotros debemos desarrollarnos en nuestro andar enfocado en Cristo. Y por último, el versículo 5 menciona ahí, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Habla de la fe, habla del amor, habla de la esperanza. Tres áreas características de los colosenses que el apóstol Pablo ha notado en ellos como evidencia de que ciertamente el evangelio de Cristo ha impactado sus vidas. Y es interesante que si usted lee las otras cartas del apóstol Pablo, va a encontrar también estas mismas características: fe, amor, esperanza. Por lo tanto, si nosotros queremos desarrollar nuestro andar en Cristo, y si nosotros vamos a ver qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Qué es lo que ustedes han visto en Epafras? Esa fe, ese amor, esa esperanza. ¿Qué es lo que ahora ustedes están viviendo? Y eso es precisamente lo que le llama la atención al apóstol Pablo. Esa fe, ese amor, esa esperanza de los colosenses. En eso es que deben perseverar. En eso es que deben continuar. Así que en esta noche vamos rápidamente a considerar estas áreas de nuestro andar con Cristo, de nuestro andar en Cristo. En primer lugar, capítulo 1, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo, sin lugar a dudas, la palabra de Dios nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis que la fe es necesaria para la salvación. Sin fe no hay salvación. La palabra de Dios nos dice de manera muy clara que la salvación que Dios nos da no es el resultado de nuestras buenas obras, sino que vemos desde Génesis cómo el Señor hace énfasis en que aquel que busca la salvación, en que aquel que tiene esperanza de vida, lo haga creyendo la palabra de Dios, creyendo la promesa de vida que Dios nos da. Desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, nosotros vemos este énfasis. Aquí también en Colosenses lo vemos en el capítulo 1, versículo 4. Esta fe que es necesaria para la salvación, esta fe que es necesaria para nosotros empezar a andar en Cristo. Por lo tanto, la fe es necesaria para la salvación. Pero si lo que el apóstol Pablo está elogiando es el andar de los colosenses y esta característica, algo que es presente en ellos de manera continua, no podemos pensar que esta fe se refiere única y exclusivamente a esa fe de salvación. Como si la fe solamente fuese necesaria para la salvación. La fe no solamente es necesaria para la salvación, sino que la fe es necesaria también para preservar la unidad que nosotros tenemos en Cristo. Todo este pasaje de Colosenses, la enseñanza también que nosotros encontramos en el libro de Efesios, y algunos presentan las distintas enseñanzas paralelas que encontramos tanto en Efesios como en este libro de Colosenses, nos muestran a nosotros, y de manera especial este pasaje nos muestra a nosotros la importancia de la fe para poder preservar la unidad en el Señor Jesucristo. Mire, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo... Un momentico que se me ha perdido ahora. El capítulo 1, en el versículo 21 al 23, vemos aquí: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, capítulo 1, 21, que erais extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La idea es que este versículo, recordando también ese paralelo de Efesios, de cómo Efesios capítulo 2, capítulo 3 nos muestra cómo el sacrificio de Cristo, cómo la sangre de Cristo nos ha reconciliado no solamente con Dios, sino que ha reconciliado al pueblo de Israel con todos los otros gentiles. Y todas esas diferencias que ellos tenían, pues lo mismo está expresando aquí en el capítulo 1, versículo 21. Antes ustedes eran extraños, antes ustedes eran enemigos, pero ahora por medio del Señor Jesucristo, dice el versículo 22, ahora en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esa obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo de unirnos, de atraer a personas que antes íbamos cada uno por su propio camino, por la sangre de Cristo, y al ser colocados todos en el cuerpo de Cristo, ahora nosotros somos un solo pueblo, somos un solo hombre, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y la manera en la que nosotros preservamos esa unidad es cuando nosotros nos enfocamos precisamente en la obra que Cristo ya ha hecho por nosotros. Y por fe, aunque yo no me lleve bien con la otra persona, aunque yo tal vez no haya hecho mucha química con los demás, por fe yo sé que nosotros somos un solo cuerpo, somos un solo pueblo. Y es precisamente cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo y en su obra que nosotros podemos apreciar esa unidad y preservar esa unidad en Cristo. Pero también la fe es necesaria para que nosotros no seamos engañados por la sabiduría y la filosofía de los hombres. Ya leímos el capítulo 2, versículos 4 y 8. Y esa amenaza real, que era real en los tiempos del apóstol Pablo y es real todavía en nuestros tiempos, de cómo este mundo, de cómo los hombres buscan ideologías, crean filosofías que se oponen totalmente al Señor, a lo que Dios quiere hacer, a lo que Dios quiere lograr, al bien que Dios quiere lograr en nosotros. Y por lo tanto, aquellos que siguen la corriente de este mundo están dirigiéndose a una muerte segura. Y es por eso que nosotros debemos seguir poniendo nuestra fe en el Señor Jesucristo. Aunque hoy día aparezcan muchas personas en la televisión argumentando precisamente de estas filosofías e ideologías y presentando sus argumentos de una manera muy convincente, de una manera muy bonita, y usted ve cómo está arrastrando a todas estas personas, nosotros debemos creer a Dios, creer la palabra de Dios. El pastor Pedro mencionaba esta mañana el tema del aborto y es increíble cómo tanta gente hoy día no entiende que realmente es un asesinato a una persona indefensa, a una persona en cierta manera inocente. Y hoy día por conveniencia, hoy día por ganar dinero, hoy día tal vez por librar a una persona de un trauma, están dispuestos a asesinar a uno de estos niños. Y eso es lo normal. Y leía yo hoy un artículo de cómo lo increíble de todo esto, o no sé si también fue el pastor Pedro que lo mencionó esta mañana, de cómo la mentalidad hoy día
del hombre es que aquellos que se oponen al aborto son los que están mal. Son los que están mal. Y precisamente en temas como ese, nosotros no podemos dejarnos arrastrar por la corriente, por la filosofía, por la manera de pensar de este mundo, sino que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Dónde está el valor de la vida humana? ¿Quién da la vida? ¿Quién tiene el derecho a quitar la vida? ¿Quién está en control de cualquier situación? ¿Y en quién es que nosotros debemos confiar? Situaciones como esas nos llevan precisamente a nosotros perseverar y continuar, como dice aquí este pasaje, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Y esa palabrita allí, permanecéis, tiene la idea de continuar, de perseverar allí, de mantenerse. A pesar de la fuerza, de la corriente de este mundo, nosotros no permanecemos fundados y firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos también otro aspecto, otra área del andar de estos creyentes, de los colosenses, que llamó la atención del apóstol Pablo. No solamente la fe en Cristo y cómo nosotros hoy día también debemos desarrollar esa misma fe, sino también el amor para con los hermanos. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vuelvo a recordarles, estamos viendo en Colosenses capítulo 2, versículo 6, cómo el apóstol Pablo le dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo es que él ha visto que ellos han recibido al Señor Jesucristo? ¿Cuál ha sido la experiencia de ellos? ¿Cómo ellos han recibido esta enseñanza, este testimonio, esta vida de Epafras y se ha manifestado también en su propia vida? Número uno, teniendo esa fe en el Señor Jesucristo, pero número dos también, amando a los hermanos. Amando a los hermanos. La palabra de Dios, de manera particular en el Nuevo Testamento, nos muestra a nosotros que amar a los hermanos es una característica del verdadero discípulo del Señor Jesucristo. Lo vemos aquí en Colosenses 1:4, cómo el apóstol Pablo está resaltando esta área, esta característica de los colosenses. Y él da gracias a Dios porque no solamente han profesado fe en el Señor Jesucristo, sino que también el evangelio de la gracia de Dios ha obrado en ellos de forma tal que muestran amor para con los hermanos. Esa fe que, como veíamos hace un momento, les ayudaba a ellos a preservar la unidad dentro del cuerpo de Cristo, se va a evidenciar también en su vida cuando muestran amor los unos para con los otros. Juan 13:35 nos dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Quién dijo esto? El Señor Jesucristo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, amar a los hermanos es una característica de un verdadero discípulo de Cristo. Pero también vemos en este mismo libro de Colosenses que amar a los hermanos es una consecuencia o un resultado de haber sido amado o perdonado por Cristo. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 3. Capítulo 3, versículos del 12 al 14. ¿Cómo se manifiesta este amor para con los hermanos? ¿Cómo es posible que personas que de manera natural están pensando, están centrados en ellos mismos, igual que nosotros, cómo es posible que estemos mostrando este amor desinteresado para con los demás? Dice Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.
Y sobre todas estas cosas, ¿qué dice allí? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Una vez más, vemos este énfasis en preservar la unidad, en que somos un pueblo, en que somos un cuerpo. Y por eso el Señor nos está diciendo, vístanse como escogidos de Dios. Si verdaderamente el Evangelio de Cristo ha impactado su vida, si verdaderamente ustedes son discípulos de Cristo, entonces vístanse como escogidos de Dios, como personas santas, como personas que han sido amadas por Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo se va a manifestar este amor para con los hermanos? Bueno, teniendo misericordia con ellos, siendo benignos, siendo buenos con los hermanos, mostrando humildad para con los hermanos, siendo mansos, teniendo paciencia con ellos. Y de manera particular el versículo 13 enfatiza todo esto como si esto fuera poco, si el tener misericordia, si el ser paciente, si el ser humilde fuera poco. Vuelve a machacar esta idea diciéndonos en el versículo 13, soportándoos unos a otros. Y no solamente soportando, sino que dice aquí, perdonándoos unos a otros. ¿Cuándo? Bueno, dice aquí, si alguno tuviera queja contra otro. Te pregunto en esta noche, hermano, hermana, ¿tú tienes alguna queja contra algún hermano, contra alguna hermana? Pues entonces este pasaje es para ti. Tú dices que eres verdaderamente un discípulo de Cristo, tú dices que verdaderamente el Evangelio de Cristo ha tocado tu vida, que tú estás andando enfocado en Cristo, pues esta debe ser una característica en tu vida. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros podríamos pensar en uno, dos, tres hermanos con los cuales nosotros tenemos alguna queja. No, que le pasé por el lado y no me saludó. No, que esta mañana se compró el último bollito y no me permitió comprarle el bollito a mis hijos que lo estaban esperando. ¿Cómo es posible que... Y tenemos muchas quejas contra los hermanos y posiblemente, así como usted tiene queja de otros hermanos, es muy probable que otros hermanos tengan quejas en contra de usted también. Y eso es normal. Nosotros somos una iglesia que, si bien es cierto, los miembros de aquí hemos sido salvos por la gracia de Dios, todavía seguimos pecando. Y aquella persona que piense que va a encontrar una iglesia donde no haya queja contra ningún hermano, mientras estemos aquí en la tierra, no la va a encontrar. El mismo Señor nos está diciendo, nos está advirtiendo con respecto a esto, con respecto a esta realidad. Miren, es una realidad de que vamos a tener queja contra otros, de que otros van a tener queja en contra de nosotros. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos vamos de la iglesia? No. ¿Qué dice aquí? Dice, perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Y nos pone un parámetro, nos pone un ejemplo. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué duro, ¿eh? Porque el parámetro no es, mira, como los judíos perdonaron a los nazis, o como ese hijo que fue abandonado por sus padres, que humanamente hablando nosotros vemos que son cosas increíbles. ¿Cómo es posible que a los judíos le hicieran esto? ¿Cómo es posible que a este hijo lo hayan abandonado de esta manera? ¿Cómo es posible que no pone aquí un ejemplo conocido o un ejemplo familiar a nosotros en el sentido cotidiano, sino que el ejemplo que nos está poniendo a nosotros nos lleva precisamente a que pongamos nuestros ojos en quién? En Cristo. Así como Cristo te perdonó a ti, así mismo tú tienes que estar dispuesto a perdonar a los demás. Y es por eso que nosotros podemos amar a los demás. ¿Por qué? No porque yo estoy viendo lo bueno o lo malo que sea el hermano, sino porque el Señor me está llamando a mí a poner mis ojos en Cristo. Y este pasaje que leímos
termina diciendo, y sobre todas estas cosas, vestidos de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Si vamos a perdonar a los demás, si vamos a procurar esta unidad con con los demás, cuando tengamos quejas contra ellos, cuando ellos tengan quejas contra nosotros, lo vamos a poder hacer. ¿Saben por qué? Porque estamos poniendo nuestros ojos en Jesús. Así como Él me perdonó a mí, así como Él me amó a mí, así yo tengo que estar dispuesto a amar y perdonar a los demás. Amar a los hermanos es una característica del verdadero discípulo de Cristo. Amar a los hermanos es una consecuencia de haber sido amado o perdonado por el Señor Jesucristo. Amar a los hermanos, en tercer lugar, contribuye al crecimiento del cuerpo de Cristo. Dice, porque quiero, capítulo 2, versículo 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en qué? En amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Una vez más, si nosotros vamos a cuidarnos de no ser engañados, de no ser arrastrados por la filosofía y la sabiduría de este mundo, una de las maneras en las que vamos a lograr eso es cuando nosotros estamos andando enfocados en Cristo. Y esto se va a reflejar en el amor que tenemos los unos para con los otros. Un amor que nos va a llevar nosotros, de acuerdo al versículo 2, a preocuparnos por el bienestar de los demás, a preocuparnos para llevarnos, como dice, y para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para que sean consolados sus corazones. El apóstol Pablo aquí está consciente de que la vida, el andar en Cristo, puede traer sufrimiento, puede traer aflicción. Él mismo, preso en ese momento, experimentaba esta aflicción, esta persecución, padecimiento por causa del Evangelio. Y aún sin las aflicciones que vienen por el Evangelio, en sentido general, por causa del pecado, nosotros padecemos muchas aflicciones, ya sea por enfermedad, aquellos que tienen en su familia personas que están sufriendo alguna enfermedad catastrófica, un cáncer, aquellos que están sufriendo tal vez estrechez económica. Y la idea es que cualquier sea la aflicción, cualquier sea la tribulación que nosotros tengamos, una característica de aquella persona que anda enfocada en Cristo es que una persona que muestra amor a los demás, y ese amor lo va a llevar a consolar los corazones de los demás, ya sea por persecución, ya sea por enfermedad, sea cual sea la situación que estemos enfrentando. El Señor nos llama a nosotros a que de manera activa debemos estar procurando consolar a los demás. Y este consuelo viene en forma no simplemente de que les resolvamos el problema, sino que de acuerdo al versículo 2, dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de quién, y de Cristo. En otras palabras, la manera en la que nosotros somos mejor consolados no es simplemente supliendo para comprar una medicina o supliendo para comprar comida o animándole en un momento de dolor o lo que fuere. Todo eso es importante. Pero al final de cuentas lo que el Señor nos está diciendo es que la mejor manera en que yo puedo consolar a mi hermano y mi hermana es cuando lo dirijo a poner sus ojos en Cristo, a considerar las riquezas del misterio de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí este versículo 2. Así que en la medida que tú consideras el amor que Cristo ha mostrado
por ti, y continuamente meditas en esto, eso te llevará a ti a amar a los demás, a buscar oportunidades para consolar a los otros, para llevarlos a ellos también a poner sus ojos en Cristo. En la medida que tú valoras el cuerpo de Cristo, dígase la iglesia, en la medida que tú valoras esa maravillosa obra que Cristo está haciendo en su pueblo, en esa medida te darás cuenta de que realmente tú y tus derechos y tus privilegios y tu manera de hacer las cosas realmente no son tan importantes, sino que lo que importa es que Cristo sea engrandecido, sea glorificado en medio de su pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer mejor a Cristo. Y por último, vemos aquí que el apóstol Pablo no solamente enfatiza la fe, el amor, sino que también nos presenta la esperanza de gloria que caracterizaba a los colosenses. Volviendo al capítulo 1, versículo 5, dice, como el apóstol Pablo da gracias a Dios por la fe, por el amor y todo esto a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Lo primero que podemos apreciar de esta esperanza que tenían los colosenses y que tenemos también nosotros es que esta esperanza que tenemos no es de este mundo. Dice la esperanza que está en los cielos. Yo tengo una botellita de agua aquí, hermanos. Gracias. Y esto entonces nos lleva a considerar, hermanos, y a recordar el enfoque que tenemos que tener mientras estamos aquí en esta tierra. El enfoque que nosotros debemos tener con respecto a lo terrenal, y es que es pasajero, que todo esto aquí es temporal. Sin embargo, a menudo es tan difícil para nosotros enfocarnos en lo eterno, porque vemos las riquezas de este lado, no como predicaba el pastor, las riquezas del otro lado y todo lo que conlleva esas riquezas, el otro lado de las riquezas. Nosotros tenemos que tener presente que nuestra esperanza, las riquezas que nosotros debemos anhelar, no son de esta tierra. Y esto es algo en lo que nosotros debemos trabajar de manera consciente, de manera diligente, día tras día, mis hermanos. Recordar que el trabajo que yo estoy haciendo aquí no es para este tiempo, yo no estoy buscando simplemente los resultados temporales y terrenales, sino que mis ojos deben estar enfocados en esa gloria que el Señor tiene reservada para mí en los cielos. Esa es mi esperanza. No la esperanza de que por fin voy a poder cerrar este negocio. No es la esperanza de que por fin voy a poder obtener esta titulación que me va a abrir más puertas para obtener un mejor trabajo. No, mi esperanza no está puesta en que por fin pude comprarme la casa o en que por fin pude casarme o en que por fin pude obtener algo de aquí. Mi esperanza está en los cielos. Pero vemos que esa esperanza también en el capítulo 1 es una esperanza que tenemos, la esperanza que nosotros tenemos es segura. Es una esperanza segura, pero, mira el versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La esperanza que nosotros tenemos en Cristo es segura. El versículo 22 nos dice que en su cuerpo de carne, es decir, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de su muerte, Él nos presenta santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. De forma tal que yo no tengo que preocuparme por añadirle más a ese sacrificio de Cristo. Y qué bueno es esto, mis hermanos.
Qué bueno es tener una esperanza así de segura, principalmente cuando nosotros, como mencionábamos ahorita, todavía vivimos en estos cuerpos carnales, cuando todavía somos causa de queja de otras personas y peor aún cuando todavía nosotros somos causa de queja del Señor cada vez que nosotros pecamos. Qué bueno es, mis hermanos, que nosotros podamos tener esa esperanza segura de que no depende de cuántas buenas obras, de qué tan obediente yo sea. No, ya en Cristo, delante de Dios, yo soy perfecto por esa justicia perfecta de Cristo. Sin embargo, si bien es cierto que la esperanza que tenemos es segura, el versículo 23 nos exhorta a que permanezcamos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído. Tristemente, muchas personas, porque han caído una y otra vez en el pecado, dicen, no, yo voy a dejar esto no es para mí. Y se olvidan de que el Señor está obrando en nosotros. El Señor nos está perfeccionando y que nosotros tenemos que mantenernos aferrados a esa promesa, a esa esperanza firme del Señor. No desmayemos, no abandonemos esa fe de la cual hablábamos al principio. No quitemos nuestros ojos de esa esperanza en gloria en los cielos, esa esperanza de esa obra perfecta por medio de la obra de Cristo en los cielos. Permanezcamos firmes, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Y por último, la esperanza que tenemos es gloriosa porque es Cristo mismo, a quien desde ya nosotros podemos disfrutar. Mire conmigo el versículo 27. A quien Dios, del capítulo 1, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Uno de los estudios más fascinantes que nosotros podemos hacer en el Nuevo Testamento de manera particular es nuestra unión con Cristo. Y nosotros poder apreciar y hacer un círculo cada vez que encontramos en Cristo, en Él, con Él, juntamente con Él, para que nosotros podamos apreciar la realidad de la obra de Cristo en nosotros y todas sus implicaciones. El hecho de que nosotros hemos muerto juntamente con Él, de que hemos sido sepultados con Él, de que el Señor nos ha dado vida, de que hemos resucitado juntamente con Él. Y todas estas realidades que nos dan a nosotros la esperanza de vida eterna, pero que no es solamente, si bien es cierto, es una esperanza que es fuera de este mundo, una esperanza que está en los cielos, pero es una esperanza que en Cristo Jesús desde ya nosotros podemos disfrutar. Porque de eso es que se trata el Evangelio. Eso era lo que motivaba al apóstol Pablo, eso era lo que movía al apóstol Pablo a predicar. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estamos nosotros evidenciando que Cristo está en nuestra vida. ¿Es Cristo nuestra mayor pasión? ¿Es Cristo nuestro sueño, nuestro deseo? ¿Es Cristo nuestra esperanza? De acuerdo a la palabra de Dios, eso debe ser lo que día tras día nos esté motivando a nosotros. Y estas son las características o las áreas que el apóstol Pablo identificó en el andar de los colosenses. Las áreas a las que el apóstol Pablo les animó a que miren, así como ustedes recibieron este evangelio, que ha puesto ahora su fe en Cristo, que los ha llevado a ustedes ahora a amar a los demás, que los ha llevado ahora a ustedes a tener una esperanza
no en esta tierra, sino una esperanza gloriosa en los cielos, en Cristo Jesús. Así ustedes deben perseverar andando enfocados en Cristo. Y mis hermanos, si usted va a una librería cristiana, va a encontrar muchos libros de temas del matrimonio, de temas de cómo ser buenos padres, de distintos temas de la vida cristiana. Pero aquí el apóstol Pablo nos pone estos tres temas, estas tres áreas sencillas en las que nosotros debemos procurar andar, caminar, perseverar día tras día. La fe en el Señor Jesucristo, el amor los unos para con los otros y día tras día recordar que nuestra esperanza no está en nuestra tierra. Nuestra esperanza es celestial, nuestra esperanza es gloriosa en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, damos gracias por cómo su palabra nos advierte en contra de las filosofías, la sabiduría de este mundo, que buscan arrastrarnos hacia la perdición. Y cómo en su palabra nosotros encontramos esta exhortación de nosotros andar enfocados en Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre, a poder desarrollar estas tres áreas en nuestra vida: la fe, el amor y la esperanza. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Que el Señor le bendiga.